Muy bien, esta reunión ya se está grabando. Muy buenas tardes a todos los chicos, buenas noches, buenos días a los chicos que nos están viendo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bien, esto es Quantum Preparación rumbo al examen de preselección, chicos. Esta es preparación académica de calidad. Los saluda como siempre el profesor Luis Mamani. Y en esta oportunidad llegamos a una sesión más. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro curso. Y hoy vamos a hablar de el tono y la intención y el tono del texto. ¿De qué se trata la intención y el tono? Bueno, cuando nosotros hablamos de lectura, ¿recuerdan? Nos referimos primero a un nivel básico, que es el nivel literal, luego escalamos a un nivel inferencial de lectura y ahora estamos en el nivel crítico. En este nivel vamos a ser capaces de encontrar información sutil, información que está implícita en el texto y que nos permitirá saber, por ejemplo, el propósito del autor o la carga emotiva del autor. En resumidas cuentas, ¿qué es la intención y el tono? Es información sutil de cómo lo dice y para qué lo dice, ¿no? El cómo lo dice el autor y para qué lo dice. Vamos a ver acá justamente acerca de la intención. Nos dice que es el propósito, el objetivo o la finalidad que persigue el autor. Entonces, dependiendo del tipo de texto, ¿no? Si, por ejemplo, hay intenciones que son generales. Por ejemplo, si la intención, sabemos que la intención es, por ejemplo, la de narrar una historia, pues la intención será esa, ¿no? Todo el texto es narrativo. Si la intención puede ser la de informar acerca de un suceso, hablamos de un texto informativo. La intención será la de convencer acerca de un punto de vista y hablamos de un texto argumentativo, ¿no? Si hablamos de persuadir, es decir, utilizar argumentos más emocionales, más sentimentales, también estamos ante un texto argumentativo. Y si la intención, por el contrario, es la de exponer de manera objetiva un tema, hablamos de un texto expositivo. También podemos tener otras intenciones como la de describir una situación, a una persona, un objeto, un lugar. Y por último, tenemos también intenciones como la de prescribir. Entonces, las prescripciones, ¿no? Cuando hablamos de las recetas, los manuales, entonces la intención ahí es más prescriptiva. Estas son intenciones generales que nosotros ya conocemos. Hoy vamos a hablar de otras intenciones más específicas. Entonces, las intenciones que ya conocemos son estas, ¿no? El texto narrativo, la intención es narrar. El texto informativo, la intención es informar sobre un hecho. El texto argumentativo, la intención es la de convencer o persuadir. El texto expositivo, la intención es exponer. El texto descriptivo, la intención es detallar, describir. Y el texto prescriptivo, la intención es recetar, ordenar o tal vez exhortar, ¿no? Brindar una serie de instrucciones. Entonces, estas son las que ya conocemos. Narrar, informar, convencer, persuadir, exponer, describir y prescribir. Pero hoy vamos a entrar a un campo un poquito más específico. Hay otras intenciones, ¿no? Como la de ironizar, satirizar, denunciar, elogiar, desprestigiar, entonces, que son intenciones más específicas. Hoy vamos a hablar de estas, ¿sí? Pero para eso tenemos un ejemplo. Tenemos un texto que vamos a analizar y en el cual vamos a encontrar esta información sutil. Acompáñenme. Observemos. A ver, ahí está. Miren, miren. Leemos. Dice, el periodista Humberto Solano presentó en su programa de televisión una información falsa vinculada con la pandemia, pues afirmó que ésta se trataría de un plan de un nuevo orden mundial que busca controlar a los ciudadanos. Este tipo de afirmaciones sin sustento fáctico son comunes en este programa. Ya no se trata de la falta de diligencia, pues Humberto Solano y los demás trabajadores de su programa estarían de forma constante propalando información sin rigor científico, con conocimiento de causa y de forma abiertamente malintencionada.
En el presente caso, la afirmación sostenida por el periodista en torno a la pandemia es sumamente grave porque pone en riesgo la salud de las personas y todas las medidas que se propone para salvaguardarla. Él ha cruzado la línea de la libertad periodística e incide en un terreno delictivo que atenta flagrantemente contra la tranquilidad pública y pone en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos peruanos. Por lo anterior, los ciudadanos denunciamos estos hechos y exigimos una intervención urgente del Ministerio Público. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es identificar cuál es la intención de este autor. ¿Qué es lo que pretende con este documento, con este texto? ¿Qué es lo que pretende, ¿no? Para ello tenemos que identificar el tema. Bien, acompáñenme. El tema, ¿de qué se trata? Vamos a subrayar acá. Me hablan de la presentación de Humberto Solano, ¿no? Y dice que Humberto Solano, este personaje, presentó en su programa una información falsa vinculada con la pandemia, ¿sí? Y esta información, ¿sí? Decía que se trataría de un plan de un nuevo orden mundial que busca controlar a los ciudadanos. Entonces, parece que por ahí están, ¿no? Las declaraciones en el programa de Humberto Solano. O sea, si nos preguntan de qué trata el texto, bueno, del programa de las declaraciones de Humberto Solano en su programa, ¿no? Con información referida a la pandemia. Para el autor esta información es falsa, ¿no? Y eso es peligroso. Más adelante dice, ¿no? Que él ha cruzado la línea de la libertad periodística e incide en un terreno delictivo. Ya el autor por ahí deja entrever su tono, ¿no? Y su intención. Lo está llamando indirectamente delincuente. Y acá dice, denunciamos estos hechos, ¿no? Entonces, si entramos al campo de la intención, pues su intención es denunciar justamente este hecho. Denunciar que Humberto Solano está difundiendo información falsa vinculada con la pandemia. Miren, en la línea final, el autor nos dice eso, ¿no? Denunciamos estos hechos, que Humberto Solano esté propalando información falsa sobre la pandemia. Pero además hay otro verbo, ¿no? Exigimos una intervención urgente del Ministerio Público. O sea, el autor tiene dos intenciones. La primera, quiere denunciar este hecho. Y la segunda, exigir que el Ministerio Público intervenga para frenar justamente eso, ¿ya? Para frenar esta información y para frenar justamente la desinformación. Pero vamos a hacer un análisis más exhaustivo. Acompáñenme. Ahí está, miren. Aquí ya lo tenemos explicado, ¿no? Dice el tema del texto. Bueno, habla de la información falsa vertida en el programa de televisión con respecto a la pandemia. Ahora, miren, el autor intenta algo, pretende algo. Dice, hay que fijarnos en qué información se presenta y cómo lo expresa el autor. Si el autor es neutral, está a favor o está en contra de esta información. Bueno, y sabemos que el autor está en contra de que se propale esta información. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar algunos verbos, ¿no? Las intenciones siempre serán verbos en infinitivo. Ahí estamos viendo una lista, hay 4 columnas, y seguramente algunos de estos verbos te resultan conocidos, familiares. Por ejemplo, a ver, de la primera columna, ¿alguno de estos verbos se vincula con lo que quiere el autor? Bueno, sí, ¿no? El primero, informar. Informar sobre las noticias falsas que se están difundiendo. Tal vez busque reflexionar también. En la segunda columna, bueno, demanda la intervención del Ministerio Público, exhorta, tal vez increpa, hace un llamado de atención,
critica el, el programa y por ahí, ¿no? Tal vez quiere aclarar también, ¿no? Entonces son algunos verbos que vamos a destacar, ¿ya? No necesariamente en ese orden, pero los podemos advertir a partir de los rastros que hemos encontrado, ¿no? Entonces regresemos al texto, miren. Voy a marcar algunos rastros, ¿ya? A ver, por ejemplo, acá dice, ¿no? Este tipo de afirmaciones sin sustento fáctico ya no se trata de diligencia. Están propalando información sin rigor científico. Ya está. Es sumamente grave esto. Ahí está el adverbio, ¿no? Sumamente grave, porque pone en riesgo la salud de las personas y todas las medidas que proponen para salvaguardarla. Él ha cruzado la línea de la libertad periodística e incide en un terreno delictivo. Está nombrando como delincuente, ¿no? Está diciendo que está cometiendo un delito y atenta flagrantemente contra la tranquilidad pública. Pone en riesgo la vida. Y acá ya dice, denunciamos, ¿no? Entonces pensemos, el autor es categórico, es tajante también, ¿no? Veamos acá. Si me preguntan a mí cuál es la intención del autor, yo tengo una clave para ti en esta clase. Escúchame. Lo primero que vas a hacer, lo primero que te recomendaría es que encierres el verbo en infinitivo. Criticar, denunciar, informar y advertir. Una vez que ya tengas el verbo, ya según lo que has leído, puedes orientarte hacia una u otra clave. Por ejemplo, no me oriento hacia la B, denunciar, ¿ya? Y por ahí criticar también, pero sobre todo me quedo con denunciar. Ahora, miren, cuando me preguntan por la intención, yo voy a destacar lo siguiente. Está el verbo en infinitivo más el tema central. Vamos a poner así, el verbo en infinitivo, denunciar, más el tema central. Y tú sabes que el tema central tiene dos componentes. Está el tema y está el enfoque del autor, aquello que el autor quiere destacar. Entonces voy a destacar primero el tema, ¿ya? El tema central, primero el tema. El tema es la información falsa vertida en un programa de televisión con respecto a la pandemia. Ahí está. Y ahora voy con el enfoque. ¿Qué es lo que quiero, no, destacar de esta información falsa? Bueno, a partir de esa información pido la intervención del Ministerio Público. Y aquí aparece otro verbo, ¿no? La segunda intención, denunciar la información falsa y pedir que el ministerio intervenga. Esa es mi propuesta. Ahora, revisemos por si acaso la A. ¿Quiere criticar al Ministerio Público? No, exige que intervenga. ¿Quiere informar a los demás ciudadanos que un programa de televisión suele brindar información falsa y quiere cuestionar a su conductor? Pues sí, también es correcto. ¿Y quiere advertir sobre la información que se viene propagando en los medios de comunicación con respecto a la pandemia? Pues sí, de manera indirecta. Pero hay que observar desde la D. Miren, en la D dice advertir sobre la información que se viene propagando en los medios de comunicación. Mm, Cuando dice los medios de comunicación, está hablando de varios medios y aquí específicamente habla de un programa. Eso me lleva a pensar que esta información es demasiado general. Entonces, por ser general, la voy a descartar. Ahora, en la C dice informar a los demás ciudadanos que un programa de televisión suele brindar información falsa y cuestionar a su conductor. Sí, pero nuevamente caemos en el vacío, ¿no? Brindar información falsa sobre qué, cuestionar al conductor por qué, ¿no? Justamente por eso. Esta de acá me parece que es una idea vaga, una idea imprecisa, ¿no? Entonces, aparte de ser general, es imprecisa. No se puede precisar, ¿no? Hay un vacío ahí. Imprecisa.
Entonces, cuando ustedes tengan que evaluar la intención del autor, recuerden siempre eso. El verbo más el tema más el enfoque. Verbo, denunciar. Tema, información falsa vertida en un programa de televisión sobre la pandemia. Y enfoque, ¿qué es lo que quiere con esta información? Quiere pedir la intervención del ministerio para hacer algo contra esto, ¿no? Clave B, así lo tienes que hacer. Avancemos. Perdón, chicos, la tos. A ver, avancemos. Como ya tenemos acá la respuesta, ahora sí, quiero que observes cómo se debió hacer, ¿no? Dice, primero reconocer el tema, la información falsa vertida en un programa de televisión. Y luego de esa lista podemos tener una serie de verbos, ¿no? Reflexionar, sopesar, recapacitar, observar, ¿no? Vamos buscando, dice, ¿no? ¿Qué busca lograr? Y por último, identificamos qué verbo es el que más se ajusta a ese modelo, a ese formato. Siempre un verbo en infinitivo, como dice acá, ¿no? Quiere cuestionar las razones por las que se consumen los lácteos. Ah, ya, es un ejemplo. Infinitivo, cuestionar. Quiere elogiar el trabajo del alcalde. Ya, elogiar. Quiere denunciar el abuso por parte de los trabajadores. Denunciar. Quiere ironizar sobre la fidelidad de Cristian Domínguez. Ya, ironizar. Quiere criticar el programa de Magali Medina. Criticar. Quiere romantizar acerca de los asesinos seriales. Romantizar. Romantizar, ironizar, satirizar, criticar, son siempre verbos en infinitivo. Entonces regresemos. Esta tablita que les hemos brindado acá no se agota en estas cuatro columnas. Hay más, ¿no? Hay más intenciones, ¿sí? Pero las principales están acá. Las principales están acá. Por ejemplo, a ver, reivindicar, ¿no? Si hablamos de la mujer y decimos, ya es momento eh, de reconocer la labor de la mujer y su potencial en la política. Podemos elegir a mujeres congresistas y, ¿por qué no?, una buena presidenta para el Perú. Entonces, quiero reivindicar a la mujer. Entonces, reivindicar es darle el valor a algo que no lo tenía, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, exhortar, el exhortar tiene que ver con hacer un pedido, ¿no? Chicos, unámonos a la causa, reciclemos más, ¿sí? Vivamos en un Perú más limpio. Estoy exhortando, ¿no? Estoy pidiendo que reciclemos. Si quiero, por ejemplo, a ver otra, adoctrinar, ¿no? Doctrina es enseñanza. Si yo quiero adoctrinar, mi discurso diría más o menos así, ¿no? Ya es momento de recuperar el Huáscar, ¿no? No más Chile en Perú. Debemos desterrar a todas las empresas chilenas y pensar en potenciar nuestra capacidad militar para recuperar lo que nos corresponde. Recuperemos Arica, señores, ¿no? Sí, los chilenos no son nuestros amigos. Los chilenos destruyeron al Perú. Estoy adoctrinando a alguien, ¿no? Adoctrinar, dándole una doctrina, un dogma, ¿no? Entonces, adoctrinar. Si yo quiero, por ejemplo, a ver, pensemos en advertir, ¿no? Por ejemplo, recuerda que el último plazo vence el 14 de marzo, ¿sí? Recuerda que el último plazo vence el 14 de marzo, ¿no? Recuérdalo bien, no lo vayas a olvidar. Entonces, intención, advertir. Si yo digo, por ejemplo, a ver, sabemos que Universitario de Deportes jugará contra Palmeiras, ¿no? Yo creo que la U
tiene equipo como para hacerle partido al Palmeiras. Y para mí el partido quedaría 0-0, ¿no? Ajá, estoy pronosticando, ¿no? Tratando de pronosticar. Entonces miren cómo los discursos se van orientando hacia estas intenciones. Vamos a ver acá qué rastros encontramos, ¿no? Miren ahí las pistas. Y, a ver, dice, estas pistas están en el texto, ¿no? Son afirmaciones sin sustento, es sumamente grave, esto sí lo marcamos. Solicitamos intervención urgente del ministro, del ministerio. Y ahí viene ya otro concepto, los tonos. Los tonos, sí, denunciamos estos hechos. Ah, ya, es rotundo, ¿no? Firme. Está fastidiado, ¿no? Ah, si yo digo, ¿hasta cuándo, no? Es sumamente grave. Ah, ya, está fastidiado, está enojado. Esas pistas nos llevan a la intención, pero también al tono, que el tono es cómo se dice. Y ahora vamos a ver justamente el tono, ¿no? Ahí hay algunos tonos, miren. Noten que el tono, a diferencia de la intención, que era un verbo, ¿no? En infinitivo, aquí el tono es siempre un adjetivo, tono es siempre un calificativo, ¿no? Puedes estar triste, melancólico, indignado, autoritario, reflexivo, analítico, reivindicativo, como vimos, un tono más afable, más pesimista, más optimista. Y como pueden ver, los tonos también se pueden mezclar, ¿no? Un tono elogioso y adulador, un tono alegre y afable, un tono autoritario pero reflexivo. Se pueden combinar. Entonces esos tonos van a calificar al autor, ¿no? La carga emotiva. A ver, veamos acá. Dice, primero tienes que hallar el tema central y luego la intención. Si la intención es criticar, pues el tono será crítico. Si la intención es elogiar, el tono será elogioso. Si la intención es reivindicar, el tono será reivindicativo. Si la intención es reflexionar, el tono es reflexivo. Y así hay una relación, hay una correspondencia entre la intención y el tono. Hay una correspondencia. Si el tono es romántico, entonces la intención es romantizar. Si el tono es, eh, vamos a decir, adulador, ¿no? El tono es adulador, la intención es adular. Entonces, así hay una correspondencia entre intención y tono, tono e intención. No olvides eso. Voy a mostrarles a continuación algunos ejemplos que tengo adicionales sobre el tono, ¿ya? A ver si descubren el tono y la intención. A ver, un momentito, por favor. El tono y la intención. Ya vamos a tratar de descubrir acá el tono y la intención, el tono. A ver, ya, mira. Acá tengo algunos. A ver, dice ejercicios rápidos para aprender vocabulario de tonos, ¿ya? Pero ahí está, mira. Vamos a ver. Ampliamos. Vamos con la primera. Ya, en la primera parte vemos acá en el primer ejercicio dice, ¿cómo puedes encontrar algo aquí? Gritó el ladrón. Si el ladrón grita, si el ladrón grita, entonces muestra su enojo, ¿no? Y lanzó el bolso, además, miren el rastro, ¿no? Lanzó el bolso. Eso también me permite concluir que el ladrón estaba enojado,
molesto, furioso. Ojo, acá vamos a marcar molesto, pero recuerda que hay otros sinónimos para molesto, ¿no? Por ejemplo, el tono enojado, decíamos, enojado, estoy escribiendo al revés, enojado, ya está, ¿qué más? El tono furibundo, furioso, por ejemplo, furibundo, furioso, colérico, podría ser colérico. ¿Qué más? Un tono molesto, enojado, furibundo, colérico, furioso, furioso. Ahí está, exaltado también podría ser indirectamente, pero ahí está. No olviden que hay sinonimia acá, ¿ya? A ver, vamos con la 2. Leemos el enunciado 2. Extraño los domingos cuando madrugaba para salir a montar en bici. Esas horas largas sin preocupación eran lo máximo, eran lo máximo. Está recordando su pasado, ¿no? Dice que ese pasado que él extraña era lo máximo, ¿no? Entonces el tono ahí es nostálgico, pero también podríamos decir que hay algo de que indirectamente, ¿no? Otros tonos indirectos. Es nostálgico, sí, pero ¿cómo se pone? Se pone melancólico. ¿Qué más? Se pone triste, ¿no? Se pone, si es evocar, evocador, ¿qué más podría ser? Un tono de añoranza. Ah, ojo, en los exámenes también puede aparecer no solo el adjetivo, sino también, por ejemplo, un tono de, dice, ¿no? De añoranza, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque no siempre es está el adjetivo, ¿no? Entonces, melancólico, triste, de añoranza, eran lo máximo, ¿no? Estaba añorando esas épocas. En el anterior, no te olvides, molesto, sinónimo de enojado, furibundo, colérico, furioso, ¿no? Que también encajarían, ¿no? A ver si descubres los siguientes tonos. Vamos con la 3 y la 4. A ver tu libreta. Vaya, tienes el 90% de los cursos jalados. Te felicito. Mereces un premio. El papá está siendo irónico, ¿no? El papá está siendo irónico. Cuando hablamos de la ironía, es una burla disimulada, ¿no? Que juega con conceptos opuestos, ¿no? Cuando le dice te mereces un premio, en realidad de decir te mereces un castigo, ¿no? Castigo que se opone a premio, ¿no? Entonces por ahí la ironía aparece porque hay un concepto opuesto. En cambio, en la 4 parece que el papá lo que busca es burlarse, ¿no? De la hija. No tengo la menor duda, hija, causarás furor. Ya no está siendo irónico, ¿no? Va más allá, es una burla un poquito más ofensiva, más sangrienta, ¿no? Y eso, a eso se le llama sarcasmo. La diferencia está en que la ironía, como les hemos dicho, es una burla disimulada, que expresa la idea opuesta, ¿no? La ironía. Mientras que el sarcasmo ya es una burla más mordaz, ¿no? Entonces, acá podría parecer sinónimo de sarcástico, ¿no? A ver, un sinónimo para sarcástico, mordaz. Otro tono, hiriente, sardónico, burlón, burlesco, ¿no? Burlón, acá de repente, ¿no? Burlón, tono burlón. En cambio, en el anterior sí, irónico nada más, lo dejamos así. Entonces ya tenemos ahí precisados dos tonos más. Vamos a la siguiente.
Dice, si bien la película tuvo vacíos en la trama, o sea, a pesar de que hay algo negativo, si bien tuvo vacíos en la trama, esta película no es tan mala. Entonces le está concediendo algo de valor. Y como le está concediendo valor, está venciendo ahí el obstáculo de tener vacíos, a eso ¿cómo se le llama? Tono concesivo. ¿Cuándo aparecen los conectores concesivos? Cuando utilizamos, por ejemplo, el conector aunque o las expresiones, ¿no? Por más que, a pesar de que, ¿no? Por más que, a pesar de que, a pesar de que son expresiones que nos llevan a una objeción parcial, ¿no? Entonces, haciendo un análisis acá dice, si bien, a pesar de que, ¿no? A pesar de que la película tuvo vacíos en la trama, o sea, ahí está el aspecto negativo. Después de la coma dice algo positivo, ¿no? A pesar de todo eso, no es tan mala. Y acá argumenta por qué no, los efectos especiales, interesantes, y los actores convencieron. O sea, no es tan mala. Ese tono es un tono concesivo. Está concediendo importancia. Vamos con la 6. A ver, revísalo. Algo que podemos observar aquí son los signos de exclamación. Veamos esta otra. Todos dicen que es mala. Voy haciendo la cola. Ya, muévanse. Está dando órdenes. Ustedes vayan comprando, ya muévanse, ¿no? Como que ordena, como que impone. Y justamente así se le va a llamar, tono impositivo, porque hay una imposición, hay una orden. El tono impositivo va a tener su sinónimo, ¿no? Es un tono impositivo, un tono imperativo, de orden, de mandato. Imperativo, ¿por qué? Porque hay una orden, hay un mandato, ¿no? Entonces, la intención del autor aquí es la de ordenar, la de imponer, ¿no? Ahí está. Dos más y creo que ya estamos listos. Revisemos. Tú eres el ejemplo del dicho, no importa cómo se empieza, sino cómo se termina. Superaste con esfuerzo tus propias limitaciones y ahora has logrado tu meta. Te felicito. Aquí la felicitación en la número 7, en el enunciado 7, es una felicitación sincera y el tono es elogioso. ¿Por qué? Porque justamente la intención es la de elogiar, ¿no? ¿Elogiar qué cosa? La superación, ¿no? Que superaste con esfuerzo tus limitaciones, ¿no? Y elogiar el hecho de que hayas logrado tu meta. Por último, están felicitando, ¿no? Entonces el tono también está vinculado acá, hacer una felicitación, ¿no? Vale, y en la 8, qué inteligente eres y qué guapo has venido el día de hoy. Hasta ahí es elogioso, hasta ahí, inteligente, guapo, ¿no? Tú sabes que siempre he pensado que eres lo máximo. Ya como para que ahí está exagerando un poco, ¿no? Lo máximo es. Y en la parte final dice, ahora sí, ¿me prestas algo de dinero? ¿No? Entonces vemos que el elogio no era un elogio sincero,
Era un elogio que buscaba algún favor, algún beneficio, ¿no? Entonces buscaba el préstamo de dinero. Y eso nos hace pensar en un tono adulador. La adulación es una alabanza, pero hipócrita, fingida, porque busca algún provecho, ¿no? Entonces, si vemos en el texto acá, me prestas algo de dinero, está buscando el beneficio, ¿no? Entonces, un respaldo para esto sería utilizar en nuestro diccionario. Veamos. A ver, en nuestro diccionario tenemos la palabra elogiar. Ya, dice, hacer elogios. ¿Y qué es un elogio? Una alabanza de las cualidades y méritos de alguien. Hasta ahí va bien. Pensamos en un tono elogioso. Pero miren lo que dice adular. A ver, veamos. Dice, hacer o decir con intención, a veces inmoderadamente. Claro, eres lo máximo, inmoderado, ¿se acuerdan? Exceso. Lo que se cree que se puede agradar a otro. Entonces el tono ahí es adulador, ¿no? Pero también, miren, acá aparecen otros. Lisonjero, halagador. Pensemos, ¿no? Hay ciertos sinónimos. Si hay adular, lisonjear, halagar, alabar, están dentro de ese campo, pero como acá dice inmoderadamente y busca algo, entonces ahí está adular. Veamos, para ir terminando esta parte, vamos a observar acá la diferencia entre ironía y sarcasmo. Que hoy día hemos hablado de la ironía, ¿no? Burla fina, dice, ¿no? Mire la tercera acepción. Es una expresión que da a entender algo contrario o lo opuesto, o diferente de lo que se dice, como una burla disimulada. Eso es la ironía, la burla disimulada. Sin embargo, el sarcasmo, dice acá, es una burla sangrienta, una ironía que muerde, cruel, con que se ofende o maltrata a alguien o algo, ¿no? Entonces, la intención aquí es ofender, maltratar, ¿no? En la ironía, de repente la intención es parecer gracioso, ¿no? Ironizar está más relacionado con los opuestos, ¿no? Pero acá el sarcasmo ya tiene otra intención, ¿no? Maltrato. Ahí está, maltrato, sarcasmo. Bien, hemos trabajado 8 tonos y aquí están los recuadros. Recuerden que el material lo pueden descargar directamente para que puedan aprender un poco más. Hoy hemos hablado del tono y la intención. Ahí están nuestras diapositivas sobre la intención y el tono. Y ahora lo que corresponde es trabajar nuestros ejercicios. Intención y tono del texto. Clase número 18. Veamos. Hoy por la mañana partió el barco. Intención, informar. Polemizar, si yo digo, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo debería estar permitido en el Perú. Polémico, ¿no? Narrar una historia, ¿no? Dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Narrar una historia. Reflexionar sobre una realidad. Es increíble que en pleno siglo XXI podamos decir que tenemos 1000 amigos en el Facebook, pero pocos amigos en persona, ¿no? Creo que deberíamos reformular la amistad a partir del contacto personal, no el cara a cara. Intención, reflexionar. Expresar un sentimiento. Cuando yo digo te quiero, te amo, no te extraño, no puedo vivir sin ti, dicen algunos, ¿no? Expresan sus sentimientos. Convencer sobre el punto de vista. Yo creo que Quantum es la mejor academia de preparación, es tu mejor opción para prepararte para aprobar el examen de preselección. Te quiero convencer sobre mi punto de vista.
Desacreditar a una persona. Si hablo mal de alguien, no difamar, infamar. Y por último, proponer una solución a un problema también es una intención. Dice acá, debes elegir la intención predominante, pero también debes elegir que estas intenciones, debes saber que estas intenciones no son restrictivas. Como decía, ¿no? Puede ser irónico y a la vez romántico. Puede ser elogioso y a la vez denunciante. Elogioso y reflexivo. Puede ser furibundo y a la vez crítico. Entonces, las intenciones pueden ser dos, ¿ya? Vamos a leer sobre el tono. A ver, revísalo. Ahí está. Como dice, el tono es esa carga emotiva, ¿no? El estado emocional, el cómo lo dice. Si la intención es el para qué lo dice, entonces vamos a anotar acá. La intención tiene que ver con el para qué, ¿no? Mientras que el tono es cómo lo dice, ¿no? Ahí está. La intención es el para qué se dice y el tono es cómo se dice. Bien, aquí tengo un ejercicio guiado. Tengo un texto sobre el Real Madrid. Miren, es actual. Endrick, así juega el nuevo gran talento de Brasil. Bueno, es un jugador de fútbol, ha llegado al Real Madrid, procedente de Brasil, y vamos a leer qué se dice sobre Endrick. Texto número uno. Vamos, trabajemos el texto. Vamos leyendo el texto. Vamos, revisemos. Estamos leyendo el texto, por favor, chicos. A ver, ¿de qué se nos habla en este texto? Dice, Endrick, la reciente adquisición del Real Madrid, es un atacante zurdo. Su pie dominante, que destaca por su astucia frente al arco, donde se caracteriza por su capacidad de definición. No obstante, no solo es un finalizador al uso tradicional, también es capaz de crear asociaciones peligrosas en los últimos metros con compañeros que estén mejor posicionados. A nivel táctico, su característica principal es su versatilidad, cualidad que lo convierte en un factor diferencial en partidos cerrados. Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de delantero. Puede ser extremo izquierdo, puede ser extremo derecho o puede ser centrodelantero, como lo ha demostrado en las tres campañas que jugó en el Palmeiras, su club de origen. A veces también puede desempeñar el rol de mediocampista ofensivo.
o de media punta, con total libertad de movimientos alrededor de los pivotes de los equipos rivales. A su versatilidad posicional se suma su explosividad, que le brinda la capacidad de enfrentarse y superar con amplias garantías situaciones de uno contra uno, o incluso situaciones en desventaja de dos contra uno, si tiene espacios por delante. También suele resultar, vamos a continuar, también suele resultar vencedor en zonas con una alta densidad de jugadores, rivales, gracias a su agilidad, capacidad de regate e inventiva. Por todas sus cualidades como atacante y por las opciones que le brinda a su equipo a nivel ofensivo, es innegable que Hendrik es uno de los mejores fichajes del Real Madrid esta temporada. Mm, Ahí está, y está adaptado de esta página. A ver, vamos a ver esta página. A ver, ahí está. Ah, miren, ahí está el texto. Él es Hendrik. Así juega el nuevo gran talento de Brasil, Hendrik, del Palmeiras. Interesante el zurdo. Miren, la intención de mostrar aquí las jugadas de Hendrik es mostrar que él puede jugar en cualquier posición, ¿no? Aquí está jugando de extremo derecho, aquí está de medio, de centro, ¿no? De centro atacante, ahí también está por derecha, acá por izquierda. Bien, regresemos al texto. Ya está. Bien, si nos damos cuenta, el autor intenta acá exponer una serie de razones, de argumentos por las cuales Henrik o Enric en este caso tiene el talento necesario para jugar en el Real Madrid, pero llega a una conclusión en la parte final, ¿no? Dice, por todas estas cualidades, eso es importante, ¿no? Dice, por eso, por ello, por lo tanto, por todo lo que te dije arriba, como atacante y por las opciones que brinda, ahí está. Es innegable que Hendrik es uno de los mejores fichajes del Real Madrid esta temporada. Y acá lo dice, ¿no? Por ser un buen atacante y por todas las opciones que brinda en ofensa. Bueno, a pesar de eso, no lo pusieron en el Mundial de Clubes, ¿no? Está de suplente y no sé qué está sucediendo. Xavi Alonso parece que tampoco lo quiere, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, la propuesta es esta. Es innegable que Hendrik es uno de los mejores fichajes del Real Madrid. Esta es una tesis, chicos. Es una propuesta, es una postura del autor. Postura, su pensamiento, el que va a defender es la tesis, ¿no? ¿Y por qué él sería uno de los mejores fichajes? Por todas las opciones que brinda, ¿no? Por sus cualidades de atacante, pero también por las opciones que brinda. Entonces ahí está su argumento. Este sería el argumento central. Entonces ahí está el argumento, ¿no? Así queremos más detalle, nos vamos arriba, pero sabemos que se habla de Henry como mejor fichaje del Real Madrid. Y acá dice que como atacante y por la posición y las opciones sería una buena propuesta. ¿Cuál es la intención? Bueno, podríamos
anotar tres intenciones, por ejemplo. A ver, te voy a guiar acá. La primera intención es elogiar el juego de Hendrix. Elogiar a Hendrix, ¿no? Elogiar al jugador, ¿no? Ya. La segunda intención es enumerar, más específico, ¿no? Enumerar las cualidades, las virtudes de Hendrik. Pero la tercera es justamente defender un punto de vista, ¿no? Es innegable que Hendrik es uno de los mejores fichajes del Real Madrid. Entonces, la intención al final es la de expresar su punto de vista, expresar su opinión, ¿no? Ahí está la tesis, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces, si me piden el tono, a ver, si acá la intención es la de elogiar, pues el tono será un adjetivo, ¿no? Elogioso. Elogiar y el tono será elogioso, ¿no? Si la intención es persuadir, pues el tono será persuasivo, ¿no? Persuasivo. Si la intención es reflexionar, pues el tono será reflexivo. De los tres, ¿cuál vamos a escoger? Bueno, creo que ya lo viste, ¿no? La intención es elogiar, el tono es elogioso. Está elogiando el juego de Hendrik y destacando, ¿no? Si la intención es destacar el juego de Hendrik, pues ahí tenemos, ¿no? Muy bien, este es un buen ejemplo, ¿ah? Y tenemos ahí la tesis y los argumentos también. Vamos con el texto 2 y luego ya entramos al campo de las preguntas con alternativa múltiple. Aunque por el tiempo, creo que vamos a ingresar a las preguntas de alternativa múltiple, a las preguntas objetivas. A ver, si regresamos, luego vemos la parte complementaria, ¿ya? A ver, ¿qué te parece si nos vamos a la parte que es aplicativa? ¿Ya? Ejercicios con preguntas objetivas. Dice, ahora que ya has repasado los conceptos y has desarrollado algunos ejercicios, ya hemos visto algunos, vamos a analizar los textos, vamos a subrayar las ideas más importantes, sintetizar las ideas y vamos a descubrir la intención y los tonos. ¿Ah? Bien, pregunta uno, dice, la intención principal, ¿qué debías hacer? Subrayar el verbo, ¿no? Informar, aclarar, valorar y reflexionar. ¿Sobre qué? ¿Qué nos falta? El tema central. Entonces el tema central tendrá que ver con el lobo, pero ya estoy viendo ahí el aullido del lobo, ¿no? Entonces por ahí puede ser, ¿no? El aullido del lobo. Atavismo, ¿no? Bien. La pregunta 2 dice, ¿qué tonos aparecen en el segundo párrafo? Estaremos atentos al segundo párrafo, ¿no? El segundo párrafo tiene algunas marcas. Miren, tono, ahí qué tono es, cuestionador, tono explicativo, tono explicativo. Estoy viendo bastante tono explicativo, ¿no? En realidad, no, en realidad es así cuando dice, no, está explicando. Vamos a ver cuál. Y luego dice, ¿cuál es un buen subtítulo para el tercer párrafo? Mm, ahí está. Revisemos. La pregunta número 3 dice el subtítulo para el tercer párrafo, tendríamos que sumirlo. Vamos a leer el texto uno juntos
y luego trabajamos las ideas, ¿ya? Vamos a revisar el texto. Revisemos el texto. A ver, dice, se piensa en un lobo, si se piensa en un lobo, seguramente venga a la mente del lector la silueta de uno de estos imponentes cánidos aullándole a la luna. De hecho, explicación, en muchas zonas boscosas del nordeste de la península ibérica es habitual oír el inconfundible aullido del lobo ibérico, una presencia envolvente que parece intensificarse en los días de luna llena. No obstante, ¿realmente es así? ¿Realmente el lobo le aúlla a la luna llena? ¿O realmente el lobo, hay una relación entre el lobo y el aullido a la luna? Ujú, acá lo dice, ¿no? ¿Realmente es así? Según Barry López, experto de la etología animal, etos, etio, carácter, o sea, el comportamiento, en su libro From Wolves to Men, se ha especulado más sobre la naturaleza y la función del aullido del lobo que sobre el de cualquier otro animal. O sea, según el libro, aquí hay una palabra, ¿no? Hay una especulación sobre el lobo. Se trata de un sonido que nos resulta al mismo tiempo extraño y sugerente, y que genera mucho misterio y atracción, que los lobos aúllan, ¿no? Por eso se le suele identificar con la luna, lo que le otorga un cierto misticismo. Se le suele identificar con la luna. Y la intención es esta, ¿no? O sea, lo que hace el autor en cierto sentido acá, ¿cuál es su intención en el primer párrafo? Tal vez aclarar, tal vez desmentir un poco, ¿no? Este de hecho, y acá dice, ¿no? Experto. Entonces, yo pienso que en el primer párrafo la intención es la de aclarar y la de desmentir, ¿no? Entonces yo aclaro acerca del lobo, explico, pero también desmiento, ¿no? A partir de las ciencias. Entonces, acá dice, hay cierto misticismo, ¿no? Otra intención al final es la de explicar el misticismo, explicar, ¿no? Explicar por qué se le vincula al lobo, ¿no? Voy a marcar cada parte, ¿ya? Aclarar, desmentir. ¿Mm? Cuando dice acá, se ha especulado sobre la naturaleza, ¿no? Pero ¿es realmente así? Desmentir, ¿no? Y explicar, ahí está, ¿no? Hay tres intenciones, pero la que está pesando más es la de desmentir, ¿no? La de desmentir. Algunos lo llaman también desmontar un mito, ¿no? Desmontar una leyenda, un mito. Tratar de aclarar, ¿no? El mito. Vamos con el segundo párrafo. Pero recuerden que en la pregunta me decían qué tonos aparecen en el segundo párrafo. Estaremos atentos, ¿ya? Vamos con el segundo párrafo. ¿Qué hay de verdad en esta identificación del lobo con el satélite de la Tierra? En realidad, nada. Ahora sí lo confirmo. Desmentir, porque acá dice, en realidad no hay nada. No hay nada que vincule al lobo con la luna llena, ¿ya? Los lobos no aúllan a la luna, aclarando. Entonces, ¿por qué hacemos generalmente esta asociación? Porque está explicando, la intención es explicar, su presencia coincide con el amanecer o el anochecer y suelen ser más atractivos, más activos en las noches de luna llena. Ah, ahora sí. O sea, hay algo de cierto, ¿no? Los lobos son más activos en las noches de luna llena. Y por eso, como los vemos,
pensamos que aúllan a la luna. En realidad, tampoco es cierto que oigamos el aullido de un solo ejemplar, dice, pues estos cánidos son animales gregarios, o sea, oímos a varios, ¿no? Que viven en manadas de 10 aproximadamente. Está desmontando el mito, está desmintiendo, ¿no? Bien, ahí está. ¿Cuáles son los tonos presentes? Primero la intención. ¿Qué intención tiene? La de explicar, ¿no? Explicar el mito, ¿no? Explicar la razón por la cual los lobos no aúllan a la luna. Este, ¿no? Quiere explicar la razón y explicar por qué los lobos no aúllan a la luna. Ahí nos está explicando. Y está desmintiendo nuevamente. Vamos con el segundo párrafo. Aclaratorio es, inmediatamente vamos con la B, ¿no? Con la C. Ahora, interrogativo. ¿Cuándo un tono es interrogativo? Cuando formula una pregunta, ¿no? Y acá lo hace, ¿no? ¿Qué hay de verdad en esta identificación del lobo con el satélite terrestre? ¿Por qué hacemos esta asociación? Entonces ahí sí, pues tendríamos ya el sustento para marcar, ¿no? Tono interrogativo y además tono aclaratorio, ¿no? Aclarativo. Vamos con la 1. ¿Qué intención principal tiene ese texto? Ya, al ojo, yo voy a descartar algunas opciones. Descarto, por ejemplo, valorar y reflexionar. Esas dos no van, o sea, porque no hay una valoración y no hay una reflexión. Lo que sí hay es información relevante y aclaración. Pero ahora tienes que hallar el tema central. ¿De qué hablaba la lectura? Ah, la lectura habla de los lobos y la luna, ya. Pero sobre todo destacan el aullido de los lobos. Y el autor quiere desmentir eso, ¿no? Entonces las creencias erróneas, las creencias erradas que tenemos sobre el aullido de los lobos. Descartamos la A porque dice informar sobre el oculto vínculo entre los oculto vínculo. Y acá se dice que no hay un vínculo. Sí hay un vínculo, pero no es el que nos interesa explicar, sino explicar por qué la creencia es errada, ¿no? Entonces, desde el análisis, aclarar sería nuestro verbo. Clave B. Pregunta número 2, ya está, con tono interrogativo y aclaratorio. Y me dicen, ¿cuál es un buen subtítulo para el tercer párrafo? Regresemos. A ver, primer párrafo, ya está, hasta misticismo. Segundo párrafo, hasta aproximadamente. A ver, ¿de qué nos habla ese tercer párrafo? Para los lobos, la comunicación es esencial. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De la comunicación de los lobos. El subtítulo es la comunicación de los lobos, ¿no? Y acá están las funciones del aullido. Acá está, ¿no? Dice la comunicación, la importancia de la comunicación para los lobos y las funciones, ¿no? Ya está, miren. Con esto ya podemos avanzar. Sí he leído el texto. Entonces acá dice, ¿no? Los lobos, comunicación esencial y las funciones que desempeñan. Vamos. Palabra clave, no puedes fallar. Aullido de los lobos. A ver, aullido. Ahí está el aullido. Acá también está el aullido. Funciones, frecuencia y diversidad del aullido en los lobos. Puede ser, ¿ah? Y en la C dice variación del aullido según la especie. No, no, no nos habló de eso. Ya, ¿de qué nos habla? Bueno, ¿el parecido con el timbre humano? No, nada que ver. Ujú. La palabra clave ahí, chicos, desde el inicio es el de la comunicación. Dicen que los lobos se aúllan para comunicarse.
Si solo pensáramos en las funciones, frecuencia y diversidad. A ver, mira, funciones, frecuencia y diversidad. Veamos. Funciones puede ser de la comunicación. Frecuencia y diversidad. Revisemos. Funciones, frecuencia. Vamos a ver. Cuando salen a cazar, por ahí que está la frecuencia. O sea, ¿con qué frecuencia lo hacen? Las funciones y la diversidad. A ver, nos falta la diversidad. A ver, revisemos. Cada subespecie emite un oído distinto. Miren, por eso es tan importante el subrayado, ¿no? Distintivo es. Entonces ahí yo tengo distintivo, distinto, las funciones y ahí tenemos otro rasgo, ¿no? Entonces si juntamos estos tres enfoques, ¿de qué nos habla el tercer párrafo que es más extenso? Bueno, nos habla de las diferencias, de las funciones y la frecuencia. Y la frecuencia, ¿vale? No lo había visto, ¿eh? Funciones, frecuencia y diversidad. Clave, sí. Bien, ahora sí. A ver, ¿qué les parece si revisamos el texto número 3? Igual yo les voy a enviar todas las claves, pero aquí hoy por el tiempo estamos revisando algunos textos nada más, ¿ya? No se preocupen. Texto 3. Revisemos el texto 3. Revisamos el texto 3. Y está narrando, ¿no? Miren, revisemos. Dice, el asesor del presidente volvió a mirar hacia la plaza. Los ruidos del gentío se quedaban atrapados en los gruesos vidrios. Siempre le había parecido que esta era una plaza pequeña, como gustaba a los antiguos conquistadores españoles, quienes hicieron la demarcación y diseñaron el damero urbano. Quizá una plaza más grande hubiera sido lo adecuado para una ciudad que había crecido tanto, pensaba antes, pero ahora que deseaba tenerla llena de gente, como que la plaza había crecido, se habían dilatado sus esquinas y los costados se habían deslizado disimuladamente hacia atrás. Por eso sería que el lugar se mostraba insaciable, recibiendo gente, pero sin dar señas de repletarse hasta en las grietas de las pistas, como lo prometió él mismo al presidente, justo cuando éste necesitaba muchos asistentes allí para que el plan perfecto, perdón, para que el plan efecto manifestación funcionara a las mil maravillas. ¿Había cometido un error de cálculo? No estaba seguro. Igual decidió. Decidió pues que algo tenía que hacer y ahora mismo. Que salgan los ómnibus a traer asistentes golondrinos, ordenó por la radio a toda su gente, emocionado por la perspectiva de sumar más ciudadanos a la celebración y cumplir su cometido. Por ello, los ómnibus que habían traído a los pobladores de los distritos más alejados volvieron a salir
esta vez en busca de despistados. Podía darse el caso de que esos despistados fueran por una calle caminando muy orondos y súbitamente eran elevados del suelo por rápidas manos que los sostenían en el aire en un momento antes de depositarlos en el interior del ómnibus, donde unas damas sonrientes los invitaban a la manifestación. Era un nuevo estilo de convencer a las personas, tan bueno como cualquier otro. Otro ómnibus se detenía ante un caballero y voces femeninas lo invitaban seductoramente a subir. Estoy yendo a comprar jabón para bañarme. Voy al velorio de mi padrino. Tengo que llegar a mi trabajo en la pandemia. No importaban sus razones, no importaban. Ellas decían que entre tanta gente de la celebración no se notaría que estaba medio cochino. Los muertos sabrán esperar, y el trabajo estaba allí porque este gobierno había contribuido a crearlo, ¿no? Así es que algunos se dejaban convencer por las zalamerías de las mujeres, que le guiñaban el ojo, ¿no? Un ojo picarón. Y si eso no los atrapaba del todo, entonces sacaban la cara un par de tipos enormes con una manopla en cada mano que los miraban de mala manera y les preguntaban con una voz templada, ¿acaso no piensan aceptar la invitación de las señoritas? La Bella y la Fiesta, Jaime Campodónico. Interesante. La pregunta dice, ¿qué tonos aparecen en el primer párrafo? Estaremos atentos. ¿Qué cargas emotivas hay en el primer párrafo? 9. ¿Cuál no es una intención del asesor, ojo, del asesor presidencial? ¿Y cuál es la intención principal del autor? ¿Qué tono no se encuentra presente en el último párrafo? Vamos a ver el último. Revisemos el texto nuevamente, por favor, vuelvan a leer, deténganse, revisemos el material y vamos a subrayar lo más importante. Vamos, trabajemos el texto nuevamente. No te olvides lo que te van a pedir. Te van a pedir el tono del primer párrafo, anótalo, y la intención del asesor, ¿no? Revisemos. Revisemos. Vamos a verificar. Me están pidiendo en la pregunta 8 qué tonos aparecen en el primer párrafo. A ver, tenemos que encontrar alguna información que nos dé pistas, ¿no? De los tonos. Miren, en la parte final
Dice, justo cuando éste necesitaba muchos asistentes allí para que el plan efecto manifestación funcionara a las mil maravillas, ¿había cometido un error de cálculo? No estaba seguro. Igual decidió. Es el autor el que no se muestra para nada pesimista, vamos a ir descartando. Cuestionador no cuestiona, efusivo tampoco es. Elogioso no noto el elogio, pero sí encuentro la reflexión. Ahora, tenemos que encontrar dónde está la duda, ¿no? Dubitativo. Y eso también está en la parte final. ¿Había cometido un error de cálculo? No estaba seguro. Entonces, ¿cómo se muestra el autor? Dubitativo, ¿no? Dubitativo. Entonces, ahí vamos a marcar, pues, dubitativo, ¿no? Avancemos, avancemos. Me dicen, ¿cuál no es una intención del asesor presidencial? Cuando el autor menciona la intención del asesor, y acá me dice cuál no es, debo encontrar tres intenciones. A ver, ¿qué es lo que quería el asesor presidencial? Quería que busquen más asistentes, les ordenó que vayan con los buses. El asesor quería cuestionar la conducta de la gente subida a la fuerza. No. Analizar una situación específica para buscar alternativa de solución. Podría ser proponer medidas de contingencia para concretar un plan nuevo. Un plan previo. Sí, medidas de contingencia. A ver, revisemos. ¿Qué es lo que quería el asesor? Acá dice, que salgan los ómnibus a traer asistentes golondrinos. Ordenó por la radio a toda su gente emocionado por la perspectiva de sumar más ciudadanos a la celebración y cumplir su cometido. Por ello, los ómnibus que habían traído a los pobladores volvieron a salir, esta vez en busca de despistados. Mm, A ver, el asesor. Y acá en la parte final dice, no importaban sus razones. Ellas decían, entre tanta gente de la celebración, no se notará que estaba medio cochino. Bueno, ya no habla del asesor otra vez. Entonces concentramos en la primera parte. Lo que hacía el asesor era tratar de buscar más gente. Por lo tanto, sí buscó una alternativa para solucionar el problema, ¿no? Lo que sí no me cuadra acá es que cuestione la conducta de la gente subida a la fuerza, ¿no? Al contrario, no cuestiona, sino que avala esa conducta. Avala que la gente suba, ¿no? Sí, acá lo dice, avala que la gente suba. Y la intención principal del autor, pues es relatar, ¿no? Pero acá no aparece relatar. El relato no está. Entonces, advertir no es, comentar podría ser, proponer tampoco. Yo creo que está entre el comentario y la alusión, pero es obvio que está haciendo humor. Y acá habla de cómo es que se empleaban los procedimientos de la clase política. Está haciendo una crítica, pero una crítica con humor, ¿no? Entonces alude de manera humorística a cómo los políticos recurren a estas estrategias, ¿no? Y al final lo dice. ¿Acaso no piensan aceptar la invitación de las señoritas? Habla de las estrategias que utilizaban, ¿no? Si no era con las chicas, era con los matones, pero igual conseguían que la gente esté ahí, ¿no? Entonces, el humor es el que aparece. 10 dedo. Y luego dicen, ¿qué tono no se encuentra presente en el último párrafo? Es irónico, sí, es corrosivo, es amenazador, es persuasivo. A ver, ahora lo que tenemos que hacer es pensar en los conceptos de cada uno, ¿no? Irónico, cuando hay una burla disimulada. Corrosivo, te decía, cuando quema, ¿no? Cuando corroe, cuando lastima. Amenazador y persuasivo. Yo creo que nos cuenta, ¿no? Lo de la amenaza, pero no es que el tono sea amenazante. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? A ver, revisemos.
¿Qué tono no se encuentra presente en el último párrafo? Leemos el último párrafo. Aquí está el último párrafo. Por ello, los ómnibus que habían traído a los pobladores de los distritos más alejados volvieron a salir, esta vez en busca de despistados. Podía darse el caso que los despistados fueran por una calle caminando muy orondos y súbitamente eran elevados del suelo por rápidas manos. Los metían al ómnibus. Las damas sonrientes los invitaban a la manifestación. Otro ómnibus se detenía ante un caballero y las voces femeninas lo invitaban seductoramente a subir. No, ya no puedo, estoy yendo a comprar jabón, voy a bañarme, voy al velorio de mi padrino. No, no puedo, tengo que llegar a mi trabajo en la panadería, ¿no? No importaban sus razones, dice. Ellas decían que entre tanta gente de la celebración no se notaría que estaba medio cochino. No importa, sube así nomás, ¿no? Oye, los muertitos pueden esperar, ¿no? El trabajo estaba allí, ¿no? El gobierno había contribuido, ¿no?, al trabajo. Mira, tienes que apoyar al gobierno porque te hemos dado trabajo. Y se dejaban convencer por las salamerías de las mujeres que les guiñaban con un ojo picarón, y eso sí, no los atrapaba del todo. Entonces ahí había, ¿no?, un par de tipos enormes con una manopla en cada mano que los miraban de mala manera, ¿no? Y como los miraban de mala manera, los amenazaban, ¿no? ¿Acaso no piensan aceptar la invitación de las señoritas? Ya, entonces ahí está la clave, ¿no? El tono. Irónico, amenazador, persuasivo. Voy a descartar corrosivo porque no hiere, no lastima, no es un tono que vaya a la ofensa. Es irónico, sí, porque le dice, oye, ya no vas a necesitar bañarte, el muertito puede esperar, ¿no? Entonces, los muertos pueden esperar. Está siendo irónico, pero no está ofendiendo. No hay un tono que corroa. Eso es lo que pasa. Amenazador, sí, en la parte final por el diálogo. Y persuasivo, claro, porque quiere convencer, ¿no? Ahí está. Bien, vamos ahora, escuchen, a revisar los textos que nos han quedado. Voy guardando las claves. Entonces, chicos, hoy día hemos trabajado la intención y el tono. Recuerden que la intención está vinculada con el propósito y el tono es la carga emotiva, la carga emocional. Todo esto es información sutil. Yo tengo un material adicional sobre intención y tono que les voy a compartir ahora. Se lo voy a pasar para que lo revisen. Está acá en mi correo. Y me gustaría que impriman, ¿no? Intención y tono. A ver, tono e intención. A ver, vamos a descargar acá, vocabulario de intención y tono. Y este documento es importante. Miren, vamos a abrir, con esto vamos a ir terminando. Este material complementario también se los vamos a brindar. ¿Ya? Ahí está, miren, vamos a verlo. Aquí están todas las intenciones de las que hemos hablado hoy día. Cuando tengas alguna duda, revisa tu tablita. Revisa esta tabla, que se le voy a pasar a Milagros para que la comparta, para que esté en el Drive, para que ustedes puedan descargarla, ¿ya? La intención, recuerden, que es un verbo. Y el tono, como dice acá, los tonos son los adjetivos, ¿no? ¿Están en relación? Sí. Entonces están en bastante relación, pero hay diferencias. Entonces hoy día que hemos trabajado el tono y la intención, tienen que seguir practicando, tienen que revisar acá los ejercicios guiados y también los que son para marcar. Hoy día hemos trabajado algunos textos, estos han estado un poquito extensos, ahí tenemos el texto uno, nos queda revisar el texto 2, ¿ya? Y nos queda revisar el texto 3, ya lo trabajamos, ahí está. Nos queda el texto 4 y el texto 5. Bien, por ahora creo que ahí nos podemos quedar. Vamos a revisar el material, chicos. Tienen que practicar y las claves se las voy a compartir acá por interno a Milagros para que puedan compartirlos, ¿ya? Para que puedan ver todas las respuestas. Bien.
Vamos a cerrar la clase leyendo el texto uno. A ver, ya, el texto uno, para ir terminando. El texto uno, ahí está. Texto 2, a ver, ahí está. Solo lo vamos a leer y ya vamos a advertir algunas marcas, ¿ya? Nos quedan 3 minutos. En las profundidades del Océano Pacífico, frente a las costas de México, los científicos han descubierto un tipo de oxígeno que no proviene de organismos vivos, sino de nódulos polimetálicos, es decir, concreciones minerales ricas en metales, por ejemplo el manganeso, el cobre o el cobalto, muy buscados por el sector industrial para la fabricación de baterías, aerogeneradores o paneles fotovoltaicos. Según un estudio, el descubrimiento pone en duda la vigente teoría sobre los orígenes de la vida. Mm, Este extraño oxígeno negro, es producido mediante un proceso diferente de la fotosíntesis, a más de 4.000 metros de profundidad en la llanura abisal de la zona de fractura de Clarion-Clipperton, frente a la costa oeste de México. Un barco de la Asociación Escocesa para las Ciencias Marinas realizaba muestreos en la zona para evaluar el impacto de esa prospección de metales en un ecosistema que alberga especies animales únicas que sobreviven sin luz. Intentábamos medir el consumo de oxígeno en el fondo oceánico mediante las denominadas cámaras bentónicas, señaló Andrew Sweetman, primer autor del estudio publicado en Nature Geoscience. El proceso consiste en depositar estas cámaras sobre el sedimento marino y observar cómo disminuye en su interior la concentración de oxígeno en el agua a medida que es absorbido por la respiración de los organismos vivos. Sin embargo, ocurrió lo contrario. En vez de disminuir el oxígeno, aumentaba en el agua, sobre los sedimentos en la completa oscuridad, sin fotosíntesis, reveló Sweetman, responsable del Grupo de Investigación de Ecología y Bioecología de los Fondos Marinos, la SAMS. La sorpresa fue tal que los investigadores pensaron que sus sensores submarinos estaban dañados, ¿no? Arrojaban datos defectuosos. Los expertos repitieron el experimento a bordo de su barco para ver si lo mismo ocurría en la superficie. Y una vez más observaron que el oxígeno aumentaba en muestras de sedimentos en la oscuridad total. Detectamos en la superficie de los nódulos una tensión eléctrica casi tan alta como el de una pila AA, escribió Sweetman, que comparó los nódulos a baterías dentro de las rocas. Estas sorprendentes propiedades. Aquí ya empieza el autor a darnos pistas, miren chicos. Estas sorprendentes propiedades. El autor está sorprendido, el autor está maravillado, por ahí está elogiando, ¿no? Estas sorprendentes propiedades podrían ser el origen de un proceso de electrólisis del agua que separa las moléculas de en hidrógeno y oxígeno. Mm. Ahora dice, la visión convencional es que el oxígeno se produjo por primera vez hace unos 3.000 millones de años, lo que llevó al desarrollo de organismos más complejos, explica. En su opinión, este estudio definitivamente permitirá regular mejor la explotación minera en las aguas profundas, al basarse en información ambiental más precisa. O sea, destacan la importancia, ¿no? Ahora, en la pregunta dice, ¿cuál es la intención principal del segundo párrafo? Tendremos que, nuevamente, subrayar el verbo y luego destacar el tema, ¿no? Yo subrayo siempre los verbos y luego voy por el tema. La pregunta 5 dice, con respecto a los nódulos, en el primer párrafo, el tono del autor es... está aclarando tal vez, ¿no? De qué se trata o está explicando, ¿no? Por ahí podría ser la... Revisemos. La intención central del tercer párrafo, nuevamente los verbos, más el tema central. Y el tono, dice, en el que Sweetman se expresa en su última opinión en el párrafo final.
Vamos a cerrar con esta pregunta. ¿Cuál es el tono en que se expresa este autor, este científico, en su última opinión en el párrafo final? Vamos a ver. Dice acá. Miren lo que dice, ¿ah? La vida podría haber comenzado en lugares distintos a tierra firme y cerca de la superficie del océano. Dado que este proceso existe en nuestro planeta, podría ser posible que existan hábitats oxigenados en otros mundos oceánicos, como el Encélado o Europa, las lunas de Saturno y Júpiter, lo que crearía allí las condiciones para la aparición de vida extraterrestre. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué tono es este, no? Sugiere el profesor Sweet. Es un tono propositivo, es un tono, está proponiendo, ¿no? Jubiloso, categórico, polémico o analítico. Creo que como está describiendo de lo general a lo particular, no vamos a quedarnos con analítico. Y te voy a decir por qué es analítico, ¿ya? Porque el análisis se da de lo general a lo particular. Acá dice, la vida podría haber comenzado en lugares distintos. Cuando dice lugares, habla de algo general. Y luego menciona Saturno y Júpiter. Por ejemplo, entonces va de lo general a lo particular, está analizando la situación. Y eso me lleva a pensar en que su proceder o su tono es analítico. No hay ninguna marca que me diga que está jubiloso. Jubiloso es alegre. Categórico no es categórico porque dice podría. Si diría estoy seguro, estoy convencido, sería categórico. Y polémico no es porque no está buscando pelea, no enfrentamiento. Analítico, no te olvides, de lo general a lo particular. Te queda así la revisión y nos vemos en la siguiente sesión. ¿Sí? Gracias chicos, gracias a todos. Se cuida mucho. Nos vemos.